Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio al reforzamiento de Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa, semana 19. Para ello, vamos a ejecutar la experiencia de aprendizaje número 14. Esta clase está dirigida para los estudiantes del quinto grado de nivel secundaria, de las secciones A, B y C, de la institución educativa 81583 La Merced. Esta clase se titula Fundamentamos la importancia de la confidencialidad de la información genética de cada persona y estará a cargo de el profesor Carlos Murga Bobadilla y de la profesora Natalie Murillo Rodríguez. En esta clase vamos a desarrollar la competencia Explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Para ello, el reto de la clase es fundamenta su posición considerando las implicancias éticas y sociales del conocimiento del genoma humano, donde su evidencia de aprendizaje es que ustedes jóvenes van a elaborar conclusiones sobre las implicancias éticas y sociales del aprovechamiento del uso de información genética de una persona. Estas evidencias de aprendizaje las vamos a evaluar a través de criterios. Ustedes tienen que tener en cuenta estos criterios para poder contestar o resolver las situaciones retadoras. Tiene que su trabajo, su evidencia de aprendizaje tiene que presentar un orden, una congruencia en la exposición de ideas y argumentos. Sus argumentos deben explicar los beneficios del conocimiento a profundidad del genoma. Sus argumentos deben explicar la importancia de la confidencialidad de los datos genéticos. Y también debe presentar razones que argumentan su posición. Para ello, el propósito de la clase, el propósito del aprendizaje es que fundamenten su posición considerando las implicancias éticas y sociales del genoma humano. Para ello, jóvenes, vamos a hacer una serie de cuestionamientos en los cuales nos preguntamos ¿cuáles son los aspectos que nos hacen únicos y que nos permiten actuar sin prejuicios ante los demás y qué aspectos de la diversidad favorecen una buena relación? ¿Qué es el ADN? ¿Qué es un nucleótido? ¿Qué es un nucleósido? ¿Qué es un codón? Para ello, ustedes a través del WhatsApp nos van a enviar sus respuestas. También para conocer acerca de esta temática vamos a revisar científicamente la teoría, qué nos dicen los autores, qué nos dicen los científicos. Recordando un poco la clase anterior, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son componentes fundamentales de la célula viva. Son las únicas sustancias que poseen la propiedad de autoduplicación y actúan como depositarios y transmisores de la información genética de cada célula, tejido y organismo. Los ácidos nucleicos pueden ser el ADN, que contiene información genética, y el ARN, que contiene la expresión de la información genética. El ADN y el ARN son similares, pero ambos son polímeros lineales. Son compuestos de monómeros llamados nucleótidos. Un nucleótido es la suma de un fosfato más un nucleósido. Un nucleósido es una azúcar más una base nitrogenada. La base nitrogenada puede ser púrica o pirimídica.
Los ácidos nucleicos se componen por azúcares, que en este caso va a ser una pentosa, va a ser un polímero de 5 lados. Los ácidos nucleicos también están compuestos por bases nitrogenadas. Si tienen un anillo, va a ser bases pirimídicas. Y si tienen dos anillos, van a ser una purina. Estas bases nitrogenadas, las purinas van a ser la adenina y la guanina, y las pirimidinas van a ser la citosina, la timina y el uracilo. Entonces es así como estas bases nitrogenadas en el ADN van a ser la citosina, guanina, adenina y timina, mientras que en el ARN van a ser la citosina, guanina, adenina y el uracilo. Si pueden ver la imagen, el uracilo, ARN, timina, ADN, además de un azúcar más un fosfato. También vamos a definir qué es un cromosoma. Un cromosoma son estructuras que se encuentran en el centro de la célula, es decir, en el núcleo. Transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. Entonces, como pueden ver, jóvenes, tenemos el núcleo de una célula. En el núcleo de la célula se encuentra un cromosoma en forma de X, miren. En el cromosoma se encuentra el ADN, toda la secuencia del ADN. ¿Sabe que ADN significa ácido desoxirribonucleico? Y esa es la estructura de un cromosoma. Es un orgánulo ordenado ubicado dentro de las células, formado por proteínas que contienen el material genético de los organismos. Para ello también vamos a definir qué es un gen. Un gen es un segmento corto de ADN. Los genes le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Hay aproximadamente 20.000 genes en cada célula del cuerpo humano. Juntos forman y constituyen el material hereditario para el cuerpo humano y la forma como funciona. Pero nos preguntamos, ¿qué determina el gen? El gen contiene la información que determina el tipo de órgano que se va a generar. Para ello también definimos que un gen es un fragmento de ácido nucleico que tiene información para un determinado carácter y ocupa una posición fija en el hilo del ADN, llamado locus. Para un mismo locus puede haber más de un tipo de información. Cada información que hay en un mismo locus se le llama alelo. Miren, joven, la palabra locus, alelo. Locus ocupa una posición fija en el hilo del ADN y el alelo es la información que hay en un locus. Como pueden ver en la imagen, tenemos el ADN, la base nitrogenada, cómo se va replicando, se forma la hélice, y en un gen, ¿qué encontramos? ¿Qué hay? Proteínas. El gen forma o está formado por un conjunto de proteínas. Vemos cómo se va duplicando, cómo se van juntando las bases nitrogenadas. También definimos qué es el ADN. El ADN es una molécula esencial para la vida, porque en su secuencia se almacena la información genética
que se transmitirá de generación en generación y que determina las características de un individuo. Todos los seres vivos contienen un ADN similar, formado a partir de las mismas unidades, conocidas como nucleótidos. Y ahora pasamos al código genético. El código genético es mediante el cual se escriben las instrucciones celulares. Es común a todos los organismos y está contenida en la secuencia de las bases que conforman el ADN. Acuérdense siempre de las bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanilo, que se combinan para originar los genes. El código genético es donde las proteínas son productos de los genes. Los genes están formados por fracciones de cadenas de ADN. Entonces, debe haber un proceso mediante el cual las bases nitrogenadas transmitan la información que dicta que se sintetice. Acuérdense que tenemos el ARN mensajero. La estructura del ADN tiene que ver con un azúcar, una base nitrogenada y un fósforo. Ahí, como estamos viendo en la imagen, ¿ve? La molécula del ADN tiene la base nitrogenada, que puede ser guanina, citosina, timina, adenina. Junto a ello, a la base nitrogenada, ¿qué tenemos? Una pentosa, ¿ve? Que es el azúcar. Y el último, un fosfato. Ahí está, miren, observen la imagen. Entonces, ¿qué es el ADN? El ADN es el resultado de un código, de un lenguaje, al cual nos está dando un carácter. ¿Y cómo se van a juntar? El uracilo, ¿no? ¿Qué es este lenguaje? ¿Cómo se juntan? ¿Qué forman? Para ello, vamos a ver que el código genético es el mecanismo donde se contiene el ácido desoxirribonucleico de los cromosomas. Se van a transcribir, se van a replicar, se van a duplicar, formando las proteínas. Se asocia a cada triplete. Ahora, ¿qué es un triplete? A un triplete se le conoce con el nombre de codón. Tres líneas van a ser un codón. Y una cadena de ADN puede formar hasta 64 codones. No más, jóvenes. Esto hay que tener bien en claro. 64 codones. Cada codón se le atribuye a uno de los 20 aminoácidos posibles. Y jóvenes, hay que tener en cuenta que a partir de 20 aminoácidos ya se empiezan a formar las proteínas. O sea, ¿qué es una proteína? Es la unión de 20 aminoácidos. Las primeras dos letras del codón son los dominantes y después ya vienen los recesivos. Acá, como pueden ver en esta tabla, cómo viene la secuencia genética, cómo se van a juntar las bases nitrogenadas. Hablando también del ARN, existen el mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Ahora vamos a definir qué es un nucleócido. Un nucleócido es la parte del nucleótido formada únicamente por una base nitrogenada más la pentosa, que es el azúcar. Como pueden ver en la imagen, tenemos una base nitrogenada y tenemos el azúcar. Están unidos por un enlace glucosídico. Miren, este está demorado. El nucleócido se forma al unir la base nitrogenada con la purina o con
el azúcar. También tenemos que es un nucleótido. El nucleótido son moléculas orgánicas de una pentosa y una base nitrogenada y un grupo fosfato. Es un nucleótido. O sea, los tres juntos. El grupo fosfato, el azúcar más la base nitrogenada va a ser un nucleótido. Entonces, acá, como pueden ver en la imagen, nucleósido, base nitrogenada más azúcar. Nucleótido, base nitrogenada más azúcar más ácido fosfórico, que es el fosfato. Tenemos también el codón y el anticodón. El codón lo que va formando la cadena de ADN y el anticodón lo que completa la hélice. También lo podemos diferenciar por las terminaciones: adenina, uracilo, uracilo, adenina, guanina, citosina. En biología, el triplete o codón es un grupo de nucleótidos que van a ir formando los aminoácidos. Acuérdense que el nucleótido es la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato. Y el triplete es el grupo de nucleótidos. Cada 3 nucleótidos es un triplete que van a ir formando los aminoácidos. Y a partir de 20 aminoácidos es una proteína. Entonces el anticodón es la secuencia de 3 nucleótidos. Y el anticodón forma parte de un extremo de la otra molécula de la transferencia, en el cual va formando la hélice, la cadena del ADN o del ARN. Miren cómo pueden ver. Miren cómo se va formando, que es el nucleótido, que es un nucleósido, que es el codón, que es el anticodón, que es una base nitrogenada, un fosfato, un azúcar. Entonces, después de haber definido estos términos, nos preguntamos, ¿qué es el genoma? El genoma humano es la secuencia de ADN de un ser humano y está dividido en 23 pares de cromosomas. Acuérdense, jóvenes, que un ser humano tiene 46 cromosomas que provienen 23 de la mamá, 23 del papá. La combinación de estos cromosomas es el nuevo individuo y sus características. 22 pares van a ser autosomas, que van a ser idénticos a los demás, mientras que un par de cromosomas son aquellos que nos va a definir el sexo. O es XX mujer o es XY varón. Para ello, el genoma humano está compuesto por más de 22.500 genes distintos. Cada uno contiene un gen codificado. Cada uno contiene un material genético distinto. El genoma es aquel que nos hace distinto. Así sean gemelos, mellizos, el genoma es aquel de cada uno individual. El objetivo del genoma es la secuenciación y ver cuál es el mapeo genético, cuál es la distribución, cómo va, qué genes tenemos, cuál es la secuencia de nuestras bases nitrogenadas. Para ello, actualmente, las tecnologías de la información nos permiten analizar los datos genéticamente a través de computadoras, a través de exámenes sofisticados. Hay proyectos que se encargan de este estudio. La genética molecular, la ingeniería genética. Y es así como tenemos el proyecto Genoma Humano a nivel mundial. Aquel que busca identificar el orden de las bases químicas que componen a las cadenas de ADN y describen el orden de los genes y sus funciones.
A través de este proyecto se busca la secuenciación de las personas, se busca la secuenciación dónde está la falla, dónde están, de dónde provienen las enfermedades. Este proyecto se inicia en el 84, 1986 aproximadamente en Estados Unidos y se fundamenta en el 90, donde ya vienen sus estudios más detallados. Para ello, el proyecto Genoma Humano busca identificar, determinar, desarrollar herramientas, material, registrar la secuenciación genética para utilizarlo a través de la informática, de la robótica, de la creación de medicina, del mejoramiento de la especie, de evitar enfermedades futuras. Las aplicaciones del proyecto del genoma humano es que se busca conocer las bases moleculares de las enfermedades hereditarias. Tenemos la diabetes, tenemos el cáncer, y entonces a través de este proyecto se busca minimizar, disminuir estas enfermedades. Tenemos enfermedades como el Gaucher, el Alzheimer, el Huntington, el síndrome de Marfan. Entonces, como son enfermedades hereditarias, con este proyecto se busca darle solución a estas enfermedades. Por el momento, los avances que se tienen es que ya se tiene copias, ya se tiene distribuciones, cómo están distribuidos los genes, cuál es el gen de una bacteria, de un virus. Actualmente tenemos el SARS-CoV-2, COVID-19, a cual ya la genética lo está estudiando, la genética está viendo cuál es su secuencia y estamos buscando el antídoto, la vacuna en base a esa secuencia. Hay muchos pacientes a nivel mundial que están yendo como voluntarios a los laboratorios, a las universidades, para estudiar el código genético de este virus, para ver cómo es la duplicación dentro de las células. Las ventajas de este proyecto es prevenir enfermedades y darle mayor vida, mayor longevidad a la especie humana. Mientras que sus desventajas es diseñar a un ser humano, crear a los humanos. La discriminación genética. Yo no quiero hijos chatos, quiero hijos altos, ojos verdes, fuertes, que midan 2 metros. Entonces es una de las ventajas porque me permite crear a un individuo. Y según la teoría divina, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Este proyecto Genoma Humano permite que las personas compartimos el 99,99% del mapa genético. Y lo que nos hace diferentes es el 0,01%. Entonces es así como en la clase del día de hoy vamos a poner un ejemplo en la cual hemos escuchado a través del audio de la clase de una joven en Estados Unidos que fue esterilizada contra su voluntad porque tiene deficiencias mentales. Después que esta joven ha sido recluida, diagnosticada con una deficiencia mental, ha dado luz a una niña, también tenía deficiencia mental, ambas estaban internadas y entonces era el caso ideal para la ciencia, para los médicos, poder experimentar. Y entonces Cabe se convirtió en una figura histórica porque nos permitió incrementar el conocimiento científico. Se demostró cuáles son los patrones de su código genético. Quizás se pudo modificar de su siguiente generación, en el cual tuvo una hija en perfectas condiciones. El proyecto del genoma humano tiene como objetivo el conocimiento del genoma, es decir,
la secuenciación de las cadenas de ADN. Este proyecto nos permite identificar exactamente dónde se ubican los cromosomas con la información que se necesita, información anatómica, información fisiológica. Quizás dónde está la información mala, dónde se genera la enfermedad. Este proyecto me permite cambiar genes, alterar genes para mejorar la especie. El proyecto Genoma Humano también tiene la función de identificar genes que provocan enfermedades. Los localiza y los permite cambiar. Principalmente se está utilizando para pacientes de cáncer que quieran tener hijos. Ya a través de las inseminaciones, a través del material genético, se busca dónde está el gen del cáncer, se cambia y entonces esta persona puede tener hijos sanos. El conocimiento de la genética molecular nos permite brindar mensajes asombrosos y esperanzadores en el campo de la salud. Porque hoy en día vemos que la ciencia avanza, el clima cambia, las enfermedades, los virus, las bacterias mutan y van generando nuevas enfermedades. El proyecto Genoma Humano tiene aspectos éticos, como nos permite identificar y localizar los genes, nos permite caracterizar y pronosticar futuras enfermedades genéticas, futuras enfermedades que van a tener nuestros hijos. El conocimiento científico nos permite proyectarnos hacia el futuro, hacia una mejor humanidad, hacia un mejor hombre, a un hombre mejorado. La tecnología del ADN nos permite aislar un gen, manipular e insertar otro gen. Hay autores, como en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos dice que la evolución científica se potenció por la informática, que contribuyó a la difusión de los datos genéticos. El genoma humano es una fuente de información extraordinaria de la humanidad. Estos datos reflejan la característica de la persona, cómo está su salud en el pasado, en el presente y en el futuro. También en la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos de la UNESCO nos dice que la identidad de la persona, cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, esta identidad no debería reducirse a rasgos genéticos. Además, la privacidad y confidencialidad que los datos genéticos, los datos de la proteína y las muestras biológicas no deben ser ni puestos a disposición de terceros, son individuales. Para ello hay que tener mucho cuidado en la manipulación de esta información. Nuestro cuerpo es único y no se debe vender esta información a nadie. El genoma es nuestra dotación genética, nuestro acervo genético y nuestro patrimonio del ser humano, y su derecho a la identidad personal propia. Esto está protegida a través de leyes. No se puede manipular esta información, está prohibido. Revisando la parte científica de este tema, jóvenes, ahora vamos a aplicar el conocimiento. Vamos a hacer la aplicación del aprendizaje a través de situaciones retadoras. Ustedes en su cuaderno de ciencias van a contestar a los siguientes cuestionamientos, a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las implicancias éticas y sociales en el caso de Carrion?
¿Será este caso una aplicación del genoma? Empiezan a contestar en su cuaderno de ciencias. También nos preguntamos, ¿qué interrogante les genera el proyecto Genoma Humano? ¿Qué expectativas genera? ¿Qué preocupación les genera? Van a contestar con sus propias palabras a nivel de estudiantes. También, ¿consideran que existe riesgo de mal uso de la información genética que se tenga de una persona? ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno? ¿Es malo? Jóvenes, el reto de la clase de hoy día es fundamenta su posición considerando las implicancias éticas y sociales del conocimiento del genoma humano. Para ello, tengan en cuenta que deben utilizar el conocimiento científico al momento que van a realizar o van a copiar, van a hacer esta pregunta. También contestamos a las siguientes preguntas. Explica los beneficios del conocimiento del genoma. Explica la importancia de la confidencialidad de los datos genéticos de una persona y su derecho a la identidad personal. Estas preguntas lo contestan en su cuaderno de ciencias, le toman fotos y lo envían al WhatsApp de cada sección para que junto con su docente lo puedan validar, lo puedan valorar en qué medida lo han hecho bien. También jóvenes en su cuaderno de ciencias van a desarrollar la metacognición, preguntándonos qué aprendimos acerca del proyecto Genoma Humano, qué empleamos para resolver las situaciones retadoras planteadas en la clase, para qué me servirá en la vida diaria lo aprendido sobre las implicancias éticas y sociales del conocimiento del genoma humano. Envían sus evidencias a su profesor, quinto A y B al profesor Carlos Murga, quinto C a la profesora Natalie. Envían sus evidencias a su WhatsApp y también el día miércoles vamos a interactuar con las preguntas de las situaciones rotadoras. No se olviden que debemos de conectarnos también a la clase para complementarlo. Estas situaciones rotadoras en su cuaderno de ciencias lo deben estar archivando constantemente en su portafolio. Es así también como tenemos el libro del estado de segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria que nos habla de este tema, lo pueden utilizar. Se les ha enviado el libro de manera virtual y también acá se les está dando 4 links para que ustedes puedan complementar el tema, puedan socializar, puedan aprender más. Muchas gracias por su atención.